Tu realidad no existe hasta que tú la inventas. ¿Y si el mundo que te rodea, las personas, los problemas, tus éxitos, tu dolor y tus sueños, fueran como una película proyectada por tu propia mente? Parece loco, ¿no? Pero eso fue exactamente lo que un científico mexicano se atrevió a estudiar con seriedad. Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo que mezcló ciencia, espiritualidad y hasta chamanismo para demostrar algo increíble. La realidad no es algo que te pasa, es algo que tú fabricas. Aquí le explicaremos todo, desde la estructura invisible del universo, la latiz, hasta los estados de conciencia que cambian tu forma de ver el mundo. Prepárate para cuestionarlo todo, conectar con tu poder interno y despertar a la verdad que siempre estuvo dentro de ti. En este video no te voy a vender humo. No necesitas creer en magia ni en teorías raras. Solo necesitas abrir los ojos a algo que ya está pasando todos los días, dentro de ti. Créeme, tu mente es una antena. El universo es un campo, y lo que llamas vida es la señal que tú mismo estás captando. Así que sígueme hasta el final y descúbrelo cómo cambiar tu realidad sin esperar años ni fórmulas secretas. Y te aseguro que si empiezas a entender solo un poco de lo que intento explicarte, nada volverá a ser igual. Empecemos. 1. La realidad no está allá afuera, está aquí dentro. Imagina que vas caminando por la calle con tus audífonos puestos. Suena esa canción que te encanta. Es un buen día. El sol está perfecto. La brisa es suave, y aunque hay tráfico y ruido, nada de eso te molesta. Todo fluye. Hasta sonríes sin razón. Sientes que todo está en su lugar. Ahora imagina lo mismo, pero en otro estado mental. No dormiste bien. Te peleaste con alguien que te importa. Estás cansado, sin energía, y por dentro te sientes apagado. El mismo sol que antes te parecía bonito, ahora te molesta. El tráfico te desespera. La gente te irrita. Sientes que el mundo está contra ti. Pero aquí va la pregunta importante. ¿Qué cambió realmente? El mundo sigue igual. Lo que cambió fuiste tú. Y eso, aunque suene simple, es una de las claves más profundas del misterio de la existencia. La realidad no es un espejo exacto del mundo exterior. La realidad es, en muchos sentidos, una construcción que sucede dentro de ti. Jacobo Greenberg, un neurocientífico mexicano que se atrevió a explorar lo que pocos científicos se atreven, decía algo muy claro. La experiencia no es lo que pasa afuera, es lo que tu mente fabrica adentro. Es decir, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Lo que tú percibes, lo que sientes, lo que crees que está ocurriendo allá afuera, es en gran parte una interpretación de tu cerebro. Piénsalo así, tu cerebro no es una cámara que graba lo que pasa. Es más como un editor de video que decide qué mostrarte, qué ocultar, qué enfocar, qué poner en cámara lenta o en cámara rápida. Y muchas veces, ese editor usa filtros, colores, recortes y efectos que tú ni sabes que están ahí. Es como vivir una película proyectada en la pantalla de tu conciencia. Pero esa película no es universal. Cada quien proyecta la suya. La pantalla puede ser la misma, pero el proyector es diferente para cada persona. Lo que para ti es una tragedia, para otro puede ser una oportunidad. Lo que para ti es un fracaso, para alguien más puede ser una lección que transforma su vida. Lo que para ti parece un imposible, puede ser lo más cotidiano del mundo para otro. ¿Qué significa eso? Que no es la realidad la que define tu experiencia, sino la forma en que tú la procesas, y eso es lo que hace toda la diferencia. Jacobo propuso que detrás de todo lo que llamamos mundo, existe una especie de red invisible que contiene toda la información del universo, una especie de tejido cósmico que él llamó la latiz. Es como una gran red energética que lo une todo y lo contiene todo, pero esta red no se percibe directamente. Para poder ver, escuchar, tocar, sentir o pensar, necesitamos que nuestro cerebro decodifique una parte de esa red. El cerebro sería como una radio que sintoniza una frecuencia. Si está bien sintonizada, la señal llega clara. Si está desajustada, hay interferencias, ruido, confusión, y lo que tú vives como realidad no es más que la señal que estás captando en ese momento. Es por eso que Jacobo decía
que la experiencia es un milagro invisible que tu cerebro fabrica en silencio. Todo lo que vives, desde una sonrisa hasta una pérdida, desde un amor hasta un miedo profundo, no viene directo del mundo. Pasa primero por el filtro de tu conciencia. Es decir, tu mente no solo interpreta la realidad, en muchos sentidos la crea. Y aquí va un ejemplo muy sencillo. ¿Te ha pasado que algo que antes te parecía terrible, después de un tiempo lo ves como una bendición? Tal vez una ruptura, una pérdida, un cambio que dolió, pero que con el tiempo entendiste que era necesario, que te liberó, que te hizo crecer. Eso no significa que el evento cambió, significa que tú cambiaste. Y al cambiar tú, cambió la forma en que vivías ese evento. Eso es lo que Jacobo quería mostrarnos, que la realidad no es algo fijo, no es un muro sólido, es más como una tela flexible que se adapta al molde de tu conciencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿puedo cambiar mi mundo cambiando mi forma de ver las cosas? Y la respuesta es sí, pero no de la forma superficial que a veces nos dicen por ahí. No se trata de pensar positivo y repetir frases vacías. Se trata de aprender a observar cómo funciona tu mente, cómo estás proyectando tu mundo y cómo puedes reprogramar esa proyección. Jacobo no proponía fórmulas mágicas. Él era un científico, pero un científico que entendía que la conciencia es mucho más poderosa de lo que creemos, que si logramos armonizar nuestro estado interno, si aprendemos a observar sin juicio, si cambiamos el enfoque de nuestro proyector, entonces la película que vivimos cambia también. Para resumir todo esto en una sola imagen, tu mente es el proyector, el mundo es la pantalla, y la imagen que tú ves depende completamente de la lámpara que está encendida dentro de ti. Y si esa lámpara está sucia, quebrada o apagada, la película se ve mal, aunque el guión sea bueno. Pero si esa lámpara brilla, la imagen se vuelve clara, vívida, y hasta los momentos oscuros se llenan de sentido. Entonces, la realidad que vives no es algo que alguien más te impone. Es algo que tú creas muchas veces sin darte cuenta. Y si tú creas, entonces también puedes recrear, cambiar, transformar. Lo que vives no es un castigo, es un mensaje, no es un obstáculo, es una pista. Y si empiezas a mirar hacia adentro en vez de culparlo de fuera, descubres el verdadero poder que tienes. Ese fue solo el primer paso del camino. Aún queda mucho por ver. Porque si el mundo no está allá afuera sino dentro de ti, ¿qué es exactamente esa red invisible que contiene todo lo que existe? ¿Y cómo puedes usarla a tu favor sin necesidad de rituales ni teorías complicadas? De eso hablaremos en el próximo capítulo. 2. ¿Qué es la látice? ¿Y por qué nadie te enseñó esto en la escuela? Imagina que tienes un celular nuevo, de última generación. Tiene una cámara increíble, una batería que dura días, acceso a internet, redes, aplicaciones de todo tipo. Pero alguien lo configuró solo para hacer llamadas, solo para eso. Entonces tú lo usas así, como si fuera un teléfono de hace 20 años. No le sacas el jugo, no usas el potencial, y lo peor es que ni siquiera sabes que podrías estar haciendo más. Bueno, así vive la mayoría de nosotros, usando apenas una parte mínima de lo que nuestra mente puede hacer, porque nadie nos enseñó cómo funciona de verdad. Jacobo Greenberg decía que hay una estructura oculta, una especie de red invisible que está en todas partes, como el aire, como el campo magnético de la Tierra, como el Wi-Fi, pero mucho más complejo y poderoso. A esa red la llamó la lattice. Y no es algo inventado al azar. La palabra viene del inglés y significa rejilla, entramado, una estructura donde todo está conectado con todo. Para Jacobo, la látice es la base misma del universo. Es un campo de información que contiene absolutamente todo lo que existe. Todos los sonidos, colores, pensamientos, memorias, futuros posibles. Todo está ahí, en cada rincón del espacio. Solo que no lo vemos, porque nuestros sentidos no están diseñados para percibirlo directamente. Pero aquí viene lo interesante. Aunque no la vemos, estamos conectados a ella todo el tiempo. Y lo que llamamos realidad no es más que una pequeña parte de la látice que nuestro cerebro decodifica. Así como una radio no crea la música, pero sí la sintoniza. Así como una antena no inventa las señales, pero las capta, nuestro cerebro no inventa la realidad,
pero sí elige qué parte de esa gran red va a transformar en experiencia. Y eso lo hace a través de sus patrones eléctricos, de sus campos neuronales y sobre todo de su nivel de atención y conciencia. Jacobo decía que el espacio no es vacío, que cada punto del espacio contiene la información completa de todo el universo. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero incluso en la física moderna hay teorías que lo sugieren. Lo curioso es que él no llegó a esto leyendo libros de otros, lo descubrió conectando la ciencia con la meditación, con el chamanismo, con la experiencia directa. Y aquí está el punto clave. La lattice no es algo que se entienda solo con la mente racional. Es algo que también se siente, se experimenta, se toca con los ojos cerrados. Por eso, cuando estás en un estado profundo de meditación, de silencio o de conexión interna, puedes tener momentos donde sientes que todo está unido, que no hay separación entre tú y el mundo, que entiendes cosas que no se pueden explicar con palabras. Eso es estar más cerca de la lattice. Eso es abrir una ventana a ese campo informacional que siempre estuvo ahí, pero al que nunca prestamos atención. Piénsalo así. Si la lattice es como el océano, la mayoría de nosotros vive mirando apenas un vaso de agua. Creemos que eso es todo, que eso es la realidad. Pero hay algo inmenso, profundo, lleno de misterio y potencial que está justo al lado. Solo que no lo vemos porque no sabemos mirar. La educación tradicional nos enseña que el mundo está hecho de cosas sólidas, de materia, de átomos, de hechos comprobables. Pero Jacobo decía que eso es solo una parte del mapa, y que si nos quedamos ahí, vivimos en una realidad recortada, limitada. Él no negaba la ciencia, al contrario, la amaba, pero también sabía que hay otras formas de conocer: la intuición, la experiencia interior, el arte, el amor, la contemplación. Todo eso también nos da información, solo que nos han hecho creer que no cuenta, que no sirve, y entonces apagamos esos canales. Nos volvemos ciegos a la lattice. ¿Y por qué eso es importante? Porque si esa red contiene toda la información del universo, entonces también contiene las respuestas que estás buscando, las soluciones, las ideas, las posibilidades que aún no has imaginado. Pero si tu cerebro solo está enfocado en problemas, en quejas, en lo que falta, en lo que duele, entonces estás sintonizando una parte muy reducida de esa red, como si tuvieras una antena apuntando solo hacia un rincón oscuro, mientras hay un cielo entero por explorar. Jacobo enseñaba que podemos entrenar nuestra mente para cambiar eso, que podemos aprender a abrirnos a más, no con técnicas complicadas, ni con fórmulas mágicas, solo con atención, con presencia, con la decisión de mirar de otra manera, cuando haces silencio, cuando respiras profundo, cuando te haces preguntas que nadie te enseñó a hacer. ¿Quién soy? ¿Qué es esto que llamo realidad? ¿Estoy realmente despierto o solo repitiendo lo que otros me dijeron que era vivir? En esos momentos, algo se activa, algo se despierta. Es como si la lattice te respondiera, como si la red dijera: «Ah, por fin te diste cuenta que estoy aquí». Y eso cambia todo, porque ya no te sientes perdido, ya no sientes que estás solo. Te das cuenta de que formas parte de algo mayor, que no eres una hoja suelta al viento, sino un punto de luz en una red infinita. Y eso no es poesía barata, es física de la conciencia. Es la nueva ciencia que Jacobo ayudó a abrir, aunque muchos aún no estén listos para aceptarla. Por eso nadie te enseñó esto en la escuela. Porque la escuela fue diseñada para que repitas, no para que cuestiones, para que encajes, no para que sientas. Pero eso está cambiando. Cada vez más personas están despertando a esta otra forma de ver el mundo. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas saberlo todo, solo necesitas estar dispuesto a mirar con ojos nuevos. Ahora que entiendes qué es la lattice, el próximo paso es comprender cómo tu mente interactúa con ella. ¿Qué determina la calidad de esa conexión? ¿Por qué a veces todo fluye y otras veces parece que todo se traba? Eso es lo que Jacobo llamó sintergia, y ahí es donde empieza el verdadero poder. Vamos a hablar de eso en el próximo capítulo. Pero ya sabes lo esencial: la realidad no es un hecho fijo, es una posibilidad entre muchas, y tú tienes la capacidad de elegir cuál vas a vivir. ¿Estás listo para sintonizar otra frecuencia?
Capítulo 3. ¿Qué es la sintergia y cómo usarla sin darte cuenta? Hay días en que todo parece fluir. Te levantas con energía, las ideas llegan solas, las cosas que antes te costaban esfuerzo se resuelven sin problemas. Parece que el universo te sonríe. Las personas con las que hablas están de buen humor. Hasta el clima coopera contigo. Es como si todo estuviera conectado a tu favor. Y también hay días en que es todo lo contrario. Nada sale como quieres, te sientes fuera de lugar, confundido, cansado. Las conversaciones se traban, los caminos se cierran. Te preguntas, ¿por qué hay tanta diferencia entre un día y otro? La respuesta, según Jacobo Greenberg, está en algo que él llamó sintergia. Y no es una palabra que te vayas a encontrar en los libros de texto. Es un concepto que él inventó para describir algo que la ciencia tradicional aún no se atreve a nombrar, pero que tú y yo hemos sentido muchas veces, aunque no supiéramos cómo llamarlo. La sintergia, decía Jacobo, es el grado de coherencia entre la actividad de tu cerebro y la estructura del universo, entre tu mente y la látice. Piensa en esto como una danza. Cuando tu mente está en armonía, enfocada, clara, alineada con lo que sientes y lo que haces, la música de la vida te acompaña. No te tropiezas, no pierdes el ritmo, estás en sintergia, pero cuando estás disperso, lleno de pensamientos negativos, ansiedad, contradicciones internas, la conexión con la látiz se debilita, la música se descoordina, y todo comienza a parecer difícil, lento, forzado. Entonces, la sintergia no es un estado místico o lejano, es algo profundamente práctico. Es el nivel de sintonía que tienes con el campo de información universal, y ese nivel cambia todo el tiempo. Se fortalece o se debilita según cómo vives, cómo piensas, cómo sientes, cómo respiras. ¿Y cómo se usa esto sin darte cuenta? Muy simple. Ya lo estás usando. Siempre. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que alimentas, cada acción que tomas está afectando tu nivel de sintergia. Es como una señal de Wi-Fi. Hay momentos en que la señal es fuerte y todo carga rápido. Y momentos en que la señal es débil y todo se traba. Pero en lugar de señales de Internet, lo que estás transmitiendo es tu vibración mental, tu coherencia interna. Y el universo, como si fuera un espejo inteligente, te devuelve imágenes que coinciden con esa señal. Jacobo decía que cuando la sintergia es alta, percibimos más claramente la realidad tal como es, no como nos la contaron, no como la tememos, sino como una estructura abierta, flexible, llena de posibilidades. En ese estado es más fácil tener ideas brillantes, tomar buenas decisiones, conectar con los demás, sanar emociones, crear. Pero cuando la sintergia es baja, la percepción se distorsiona. Nos sentimos víctimas, confundidos, separados. El mundo parece hostil, rígido, sin salida. Por eso él insistía tanto en que el entrenamiento de la conciencia no era una práctica esotérica, era una necesidad evolutiva. Porque si no aprendes a armonizar tu mente, vivirás atrapado en realidades limitadas, creadas por miedo, por ruido mental, por creencias heredadas. Pero si aprendes a elevar tu sintergia, entonces puedes transformar no solo tu experiencia, sino el tipo de realidad que habitas, y aquí es donde todo se vuelve fascinante, porque elevar la sintergia no requiere fórmulas mágicas, no necesitas irte al Himalaya ni hacer retiros de semanas, puedes empezar ahora mismo, con cosas tan simples como respirar con conciencia, hacer silencio unos minutos al día, observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, agradecer lo que ya tienes, visualizar lo que deseas con emoción real. Cada una de esas acciones reajusta tu conexión con la látiz, afinan tu antena, y al hacerlo, cambian tu frecuencia, y con ello, cambia tu realidad. Imagina que tu mente es como una guitarra. Si las cuerdas están tensas de más o flojas, no suena bien. Pero si las afinas, la melodía que puedes tocar es hermosa. Asimismo pasa con tu conciencia. Si está afinada, la vida resuena contigo. Si está desafinada, todo parece ruido. La sintergia también explica algo muy interesante. ¿Por qué cuando estamos en estados de presencia total, como cuando meditamos, o cuando estamos enamorados, o profundamente creativos,
Sentimos que el tiempo se detiene, que todo encaja, que comprendemos cosas sin pensarlas. En esos momentos, no es que el mundo haya cambiado, es que tú estás en un estado de alta sintergia, y eso hace que la realidad se muestre más clara, más viva, más completa. Jacobo afirmaba que el entrenamiento de la atención era una de las herramientas más poderosas para aumentar la sintergia, porque donde va tu atención, va tu energía, y donde está tu energía, se forma tu mundo. Si tu atención está en el miedo, en la escasez, en lo que falta, entonces tu mente se alinea con esa parte de la látiz, y lo que percibes es una realidad llena de obstáculos. Pero si tu atención está en lo que amas, en lo que valoras, en lo que deseas crear, entonces la sintergia se eleva y la red te muestra caminos nuevos, personas adecuadas, soluciones inesperadas. La sintergia es el puente entre lo invisible y lo visible, entre la energía y la experiencia. Y tú eres quien decide cómo cruzar ese puente cada día. Quizás por eso hay personas que, sin saberlo, viven en un estado de alta sintergia. Son aquellas que tienen fe en la vida, que cuidan sus pensamientos, que escuchan su intuición, que se rodean de belleza y verdad. No son especiales, solo aprendieron a sintonizar su mente con la parte más armoniosa de la látiz, y por eso crean vidas que parecen mágicas, aunque no tengan nada de sobrenatural. Tú también puedes hacerlo. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas cambiar la forma en que lo estás sintonizando, y eso empieza por darte cuenta de que la realidad no es algo fijo que te pasa, sino algo vivo que tú estás transmitiendo. En el próximo capítulo vamos a hablar de los estados de conciencia que pueden ayudarte a abrir aún más esa conexión. Estados donde el ego se disuelve, el juicio se calla y aparece una claridad que no se puede explicar, pero que se siente como verdad profunda. Vamos a explorar cómo acceder a esos momentos sin necesidad de sustancias, sin rituales extraños, solo con el poder de tu atención y tu intención. Porque si ya entendiste qué es la sintergia, ahora es momento de practicarla. Capítulo 4. Los estados de conciencia que abren la realidad, sin drogas ni rituales raros. Hay momentos en los que todo se detiene. El tiempo parece diluirse. No hay pasado ni futuro, solo este instante. ¿Te ha pasado tal vez mirando el cielo al atardecer, o abrazando a alguien que amas, o caminando solo en silencio mientras el mundo parece respirar contigo? En esos segundos, algo dentro de ti se siente completo, como si todo tuviera sentido, aunque no puedas explicarlo con palabras. Eso es un estado expandido de conciencia, y lo más hermoso es que no necesitas drogas, ni ceremonias, ni creencias extrañas para acceder a ellos. Solo necesitas estar presente. Jacobo Greenberg decía que la mente humana tiene muchas capas. En el día a día usamos solo una pequeña parte. Es como si tuviéramos una casa con 100 habitaciones, pero solo viviéramos en una. Los estados ordinarios de conciencia, pensamientos automáticos, preocupaciones, rutinas, nos mantienen encerrados en esa habitación. Pero cuando logramos salir, aunque sea un rato, empezamos a ver la realidad desde otro lugar, más amplio, más silencioso, más verdadero. Los estados de conciencia expandida no son privilegio de unos pocos, son parte natural de nuestro ser. Lo que pasa es que no nos enseñaron a buscarlos, y menos aún a valorarlos. Vivimos en un mundo que premia la velocidad, el hacer, el producir, pero la conciencia no crece con prisa, crece con pausa, con profundidad, con atención, y eso es justo lo que nos falta. Para Jacobo, el acceso a esos estados no requería técnicas esotéricas. Él estudió prácticas como la meditación, el yoga, la introspección profunda, el silencio voluntario. También exploró el efecto de sustancias como el LSD en contextos controlados y se sumergió en las tradiciones chamánicas de México. Pero su mensaje era claro: no necesitas alterar tu cuerpo con nada externo si aprendes a usar bien tu propia mente, porque la herramienta más poderosa ya está en ti. Un ejemplo muy sencillo es la práctica de observar tu respiración. Solo sentarte, cerrar los ojos y sentir cómo entra y sale el aire, sin cambiarlo, sin forzarlo, solo observar,
Al principio parece aburrido, incluso inútil, pero si persistes unos minutos, empiezas a notar cosas, que tus pensamientos se calman, que tu cuerpo se relaja, que tu atención se vuelve más fina, y de pronto, sin que lo busques, surge una claridad suave, como una luz encendida desde adentro. Esa es la puerta. No es grandiosa ni dramática, es sutil, pero real. Jacobo hablaba de un punto al que llegamos en esos estados. Lo llamaba el punto ómega, un lugar interno donde el yo se disuelve, donde el juicio se apaga, y lo que queda es una sensación de unidad total. No es algo que se pueda entender con lógica, es algo que se vive, y una vez que lo vives ya no puedes olvidar, porque cambia tu forma de ver todo. Ya no te sientes separado del mundo, ya no ves a los demás como enemigos o extraños. Sientes que todo forma parte de ti, y tú formas parte de todo. Esto no es una fantasía, no es un cuento espiritual, es una experiencia posible, natural, humana, y muchas personas la han tenido sin saber cómo llamarla. Algunos la encuentran al meditar, otros al hacer arte, otros al caminar en la naturaleza, otros al cuidar de alguien con amor verdadero. Lo importante no es cómo llegas, lo importante es saber que ese lugar existe y que volver allí, aunque sea unos minutos al día, puede transformar por completo tu realidad, porque en ese estado tu sinergia se eleva, tu conexión con la látiz se vuelve más fuerte, y desde ahí las decisiones que tomas, los pensamientos que eliges, las emociones que cultivas, tienen un impacto mucho más profundo. No estás reaccionando desde el miedo, sino creando desde la claridad. Y eso se nota, se siente, se refleja en tu vida. Jacobo afirmaba que uno de los grandes errores de nuestra cultura es creer que la conciencia es solo una función del cerebro, que lo que somos termina en la piel, pero él sabía, por experiencia propia y por sus investigaciones, que somos mucho más, que la conciencia es como un océano, y cada uno de nosotros es una gota que contiene todo el mar. En los estados ordinarios, creemos que somos solo una gota separada, pero en los estados expandidos, recordamos que somos el mar entero. Por eso, cuando logras entrar en esos estados, aunque sea brevemente, empiezas a ver el mundo con nuevos ojos. Ya no desde la escasez, sino desde la abundancia. Ya no desde el conflicto, sino desde la comprensión. Ya no desde el ego, sino desde la unidad. Y aquí viene lo práctico. No necesitas horas al día para lograr esto. Puedes empezar con 3 minutos. 3 minutos de silencio, de respirar con conciencia, de mirar el cielo sin pensar en nada, de escribir lo que sientes sin juzgarte, de escuchar música con los ojos cerrados. 3 minutos para volver a ti, para recordar que estás vivo, que tu mente no es solo una herramienta para resolver problemas, sino un puente hacia lo sagrado. Jacobo decía que la conciencia no es algo que se adquiere, es algo que se destapa, que ya está en ti, esperando que la mires. Y cuando lo haces, algo en el universo también te mira, y esa mirada, aunque invisible, lo cambia todo. Por eso, más allá de la teoría, de los libros, de las ideas, lo más importante es la práctica. No necesitas creer en nada, solo necesitas intentarlo, dedicarte unos minutos cada día para apagar el ruido, cerrar los ojos y entrar en ese espacio donde el mundo deja de ser una carga y se convierte en una danza. En el próximo capítulo vamos a ver cómo ese estado de conciencia más abierto te permite experimentar una realidad más profunda, más viva y a veces incluso más mágica, porque cuando accedes a ese nivel de conexión, cosas que antes parecían imposibles empiezan a suceder, no porque las estés forzando, sino porque estás permitiendo que fluyan desde el lugar correcto. Capítulo 5. El caso Pachita. Cuando la voluntad toca la realidad. Lo que viene ahora es uno de los episodios más asombrosos del camino de Jacobo. Su experiencia con una mujer llamada Pachita, que parecía operar directamente sobre la realidad con la fuerza de su intención. Y Jacobo lo vivió con sus propios ojos. ¿Qué pasa cuando alguien accede a la látice con tanto poder que puede mover materia? Vamos a descubrirlo. Imagina que estás en un cuarto sencillo, con paredes blancas y sin aparatos médicos. No hay quirófano,
ni bisturís esterilizados ni batas. Hay una mujer, vestida con ropa común, y un cuchillo grande en la mano. Frente a ella, un paciente acostado, con dolor, con esperanza, tal vez con miedo. Lo que pasa después no tiene explicación lógica. Esa mujer, sin anestesia ni preparación médica, abre el cuerpo de la persona, retira lo que está dañado y pone algo nuevo, cierra la herida y al poco tiempo, la persona se levanta como si nada. No hay infecciones, no hay sangrados graves, solo un silencio profundo y la sensación de haber presenciado algo imposible. Esa mujer era conocida como Pachita, y Jacobo Grinberg estuvo ahí, lo vio, lo estudió, y quedó tan impactado que dedicó años de su vida a entender qué era lo que realmente ocurría. Pachita no era una cirujana, no tenía títulos ni diplomas, era una curandera, una mujer humilde que decía canalizar a un ser llamado Cuauhtémoc, y desde ese trance realizaba operaciones sin precedentes, trasplantes, extracciones, curaciones, todo con sus manos y un cuchillo de monte. Jacobo, que hasta entonces había trabajado en laboratorios, con mediciones cerebrales y lenguaje científico, decidió que tenía que ver esto con sus propios ojos, y cuando lo hizo, algo en él cambió para siempre. Él no fue ahí como creyente, fue como científico. Observó, tomó notas, estudió los casos. Lo que encontró fue algo que desafiaba todas las reglas de la medicina convencional, pero en lugar de negarlo o descartarlo como un truco, Jacobo decidió hacerse una pregunta más profunda. ¿Y si lo que estamos viendo no es magia, sino el acceso a una dimensión distinta de la realidad? Una dimensión donde la intención puede moldear la materia, donde la conciencia, al estar completamente alineada, es capaz de interactuar con la látiz de forma directa, porque eso es lo que él concluyó, que Pachita no curaba con sus manos, curaba con su estado de conciencia. Ella no necesitaba entender la anatomía humana. Ella se conectaba con una fuente de información más allá de lo físico, y desde esa fuente actuaba. No como una persona que manipula órganos, sino como alguien que reorganiza la realidad desde su origen. Como si entrara en el código del universo y lo reescribiera. Jacobo decía que lo que Pachita hacía no podía entenderse desde la lógica tradicional, pero sí podía explicarse desde su teoría sintérgica, porque si la realidad es una construcción que surge de la interacción entre el cerebro y la látice, entonces alguien con una conciencia extremadamente enfocada, limpia y poderosa, puede alterar esa construcción. Puede literalmente cambiar la estructura del campo informacional y por lo tanto modificar lo que percibimos como materia. En otras palabras, la mente no solo crea la experiencia, también puede transformar el contenido de esa experiencia si accede al nivel profundo donde todo está conectado. Pachita, según Jacobo, vivía en ese estado, entraba en él con facilidad. Su fe, su entrega, su trance, la colocaban en un punto de sintergia altísimo, y desde ahí podía operar la realidad como si fuera arcilla, no desde el pensamiento, sino desde la intención pura, desde un saber interno que no pasaba por la razón, pero que era totalmente efectivo. Esto no significa que todos podamos hacer lo mismo mañana, pero sí nos abre una posibilidad inmensa, la posibilidad de que lo que creemos que es sólido, fijo e inamovible, tal vez no lo sea. Tal vez la materia, el cuerpo, los órganos, estén más abiertos al cambio de lo que pensamos. Y si es así, también lo están nuestras emociones, nuestras historias, nuestros bloqueos, porque si la conciencia puede tocar el cuerpo, también puede sanar el alma. Jacobo nunca quiso convertir a Pachita en un mito, ni pretendía que la gente creyera ciegamente en sus relatos. Lo que él quería era ampliar la idea de lo posible, mostrar que hay fenómenos reales que simplemente no encajan en el modelo actual de ciencia, y que si abrimos la mente, podemos descubrir que hay otras formas de curar, de vivir, de entender el mundo. Lo más sorprendente de todo es que muchas personas que fueron tratadas por Pachita reportaron no solo curaciones físicas, sino transformaciones profundas, emocionales, mentales, espirituales, como si algo dentro de ellas se hubiera reconfigurado. Y eso también lo estudió Jacobo, porque para él la verdadera sanación no era solo del cuerpo, sino de la percepción. Cuando cambias cómo percibes,
cambias lo que vives, y ahí es donde la conciencia toca la realidad. Este caso fue clave en su camino. Lo llevó a cuestionar aún más los límites entre ciencia y espiritualidad, y a confirmar que la mente humana, cuando está alineada con su origen, tiene un poder inmenso, un poder que no se trata de dominar el mundo, sino de transformarlo desde dentro. Tal vez tú no puedas hacer cirugías como Pachita, pero sí puedes aprender a tocar tu propia realidad con la intención, con la atención, con la conciencia clara. Puedes elegir qué pensamientos alimentar, qué emociones sostener, qué historias soltar, y al hacerlo, puedes comenzar a reescribir tu experiencia. No de golpe, no con fuegos artificiales, pero sí con profundidad, porque así como Pachita abría un cuerpo con sus manos, tú puedes abrir tu vida con tu presencia, y lo que pongas ahí dentro será lo que florezca. En el próximo capítulo vamos a hablar de otra idea revolucionaria de Jacobo, la posibilidad de que nuestras mentes estén conectadas de una forma que aún no entendemos, una conexión invisible, pero real, que explicaría cosas como la intuición, la telepatía y esa sensación de que alguien te piensa justo cuando tú lo piensas, y si no estuviéramos tan separados como creemos. 6. El potencial transferido y la red entre mentes. ¿Alguna vez pensaste en alguien y justo en ese momento esa persona te llamó? ¿O sentiste que alguien te estaba mirando, te diste vuelta y ahí estaba? ¿O incluso soñaste algo que luego ocurrió con una precisión inquietante? La mayoría de las personas ha vivido algo así, pero enseguida lo descarta como coincidencia, porque nos enseñaron que las mentes están separadas, que el pensamiento es algo privado, que lo que pasa en tu cabeza no puede afectar a la cabeza de otro. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si estuviéramos más conectados de lo que creemos? Jacobo Greenberg se hizo esa misma pregunta, pero no se quedó ahí. Fue más allá y diseñó un experimento científico para intentar comprobarlo. Lo llamó el experimento del potencial transferido, y los resultados fueron tan extraños como reveladores. La idea era simple, aunque su ejecución fue muy precisa. Tomó a dos personas que tenían un vínculo cercano, como amigos, parejas o familiares. Las colocó en dos habitaciones separadas, totalmente aisladas del exterior. Las cámaras estaban blindadas acústicamente, visualmente y también contra ondas electromagnéticas. No había forma física de que se comunicaran. Una vez dentro, se les pedía que cerraran los ojos, que respiraran, que se tranquilizaran. Luego, a una de las dos personas se le aplicaban estímulos visuales repentinos, como destellos de luz. En ese momento, se registraba su actividad cerebral. Lo esperable era que su cerebro respondiera a esos estímulos, lo que en neurociencia se llama potencial evocado. Pero lo sorprendente fue que, al mismo tiempo, la otra persona, que no recibía ningún estímulo, también mostraba una actividad cerebral sincronizada, una especie de eco invisible, como si en algún nivel su cerebro también hubiera captado lo que ocurría con el otro. A ese fenómeno, Jacobo lo llamó potencial transferido, y lo interpretó como una posible señal de que los cerebros humanos pueden comunicarse directamente, sin necesidad de lenguaje, de gestos, de contacto. Una especie de telepatía sutil, pero real. Esto no era una idea mística, era un resultado experimental, algo que podía medirse, repetirse, analizarse, aunque los sujetos del experimento no sabían conscientemente lo que estaba ocurriendo, sus cerebros parecían estar en contacto, como si una parte de ellos se mantuviera conectada por un canal que la ciencia aún no puede explicar del todo. Jacobo propuso que esto era posible gracias a lo que él llamaba el hipercampo, una red invisible de interacciones entre mentes. Así como dentro del cerebro hay redes entre neuronas, tal vez también hay una red más amplia entre cerebros. Y esa red no depende del espacio ni del tiempo. Funciona como una matriz de conciencia compartida, donde los pensamientos, emociones e intenciones se entrelazan. Si esto es cierto, cambia todo, porque entonces ya no somos islas mentales aisladas, somos puntos en un océano de conciencia. Lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas, no se queda solo en ti, tiene un impacto, y a veces llega a otros sin que lo sepas. Tal vez por eso sentimos cuando alguien está en peligro, aunque esté lejos.
Tal vez por eso los gemelos pueden compartir sensaciones. Tal vez por eso ciertas madres saben, con el corazón, que algo les pasa a sus hijos. No es superstición, es conexión. Jacobo no fue el único en estudiar esto. Otros investigadores en distintas partes del mundo han encontrado indicios de que algo así ocurre. Pero él fue uno de los pocos que se atrevió a unir todo: la ciencia, la conciencia, la experiencia. Para él, la mente humana no era solo una máquina de pensar. Era un nodo en una red viva, dinámica, sensible. Y aquí viene lo más interesante. Si esa red existe, entonces también podemos aprender a usarla. No como un poder mágico, sino como una forma más consciente de vivir. Prestar atención a lo que emitimos, a cómo nuestros pensamientos afectan no solo nuestro cuerpo, sino el campo que nos rodea, a cómo la intención puede actuar como una onda que se expande y toca a otras orillas. Piensa en esto como el wifi de la conciencia. No lo ves, pero está ahí. Y dependiendo de tu estado mental, la señal puede ser más clara o más ruidosa. Si estás en calma, en presencia, en apertura, emites con fuerza. Si estás en caos, en miedo, en distracción, la señal se debilita. Y así como tú puedes enviar, también puedes recibir. A veces una idea que aparece de repente no es tuya. Es algo que captaste del campo. A veces un presentimiento no es una fantasía. Es una información que llegó antes de que lo racional pudiera explicarla. Este capítulo no busca que creas en la telepatía. Busca que consideres la posibilidad de que ya estás viviendo en ella, sin darte cuenta. Que lo que llamas intuición es una forma de percepción más fina. Que lo que sientes cuando alguien entra en una habitación no es solo una impresión vaga, sino una lectura real del campo que esa persona está transmitiendo. Jacobo nos invita a mirar más allá del cráneo, a entender que el cerebro no es un contenedor, sino un canal, y que la conciencia no está encerrada, sino expandida. Vivimos en una red de mentes, entrelazadas por hilos invisibles, y cuanto más conscientes somos de eso, más responsables nos volvemos de lo que emitimos, de lo que pensamos, de lo que deseamos. En el próximo capítulo vamos a explorar una pregunta aún más inquietante. Si todo esto es cierto, si podemos conectar con la Latis, si nuestras mentes están entrelazadas, ¿qué tanto de la realidad que vivimos es realmente nuestra? ¿Y qué tanto es una copia de lo que otros nos impusieron? ¿Estamos viviendo una vida auténtica o una realidad prestada? Vamos a hablar de eso y de cómo empezar a elegir conscientemente qué tipo de realidad queremos crear. 7. ¿Y si no estás viviendo tu realidad, sino una prestada? Hay una pregunta que puede parecer simple, pero que es capaz de sacudir todo por dentro. ¿La vida que estás viviendo es realmente tuya, o es una versión que te entregaron lista, ya empaquetada, con instrucciones ajenas? Desde pequeños nos dicen cómo debe ser la vida, qué está bien y qué está mal, qué significa tener éxito, qué cosas son normales, qué caminos son correctos. Nos educan para encajar, para seguir reglas, para obedecer sin cuestionar. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a construir una realidad que no nace de nosotros, sino de otros. Jacobo Greenberg hablaba de esto de una forma muy clara. Decía que la mente humana funciona como un molde, y ese molde se forma con creencias, emociones, experiencias tempranas, palabras que nos repitieron una y otra vez. Con ese molde, nuestro cerebro empieza a decodificar la latis, el campo informacional del universo. Pero aquí está el truco. Si el molde está dañado, limitado o mal calibrado, entonces la realidad que creamos también lo estará. Piensa en esto como una cámara de fotos. Si el lente está sucio, roto o torcido, las imágenes que saldrán estarán distorsionadas, borrosas, incompletas, no porque la realidad allá afuera esté mal, sino porque el instrumento que la capta no está en buen estado. Así es nuestra mente. Y muchas veces, ese lente sucio no es culpa nuestra, fue heredado. Nos lo pasaron nuestros padres, la escuela, la cultura, la sociedad. Nos enseñaron a tener miedo, a desconfiar de nosotros mismos, a conformarnos, a no desear demasiado, a creer que las cosas son como son y que no se pueden cambiar. Pero Jacobo no se quedó ahí.
Él proponía algo poderoso. Podemos reprogramar ese molde, podemos limpiar el lente, podemos soltar las realidades prestadas y empezar a crear una que de verdad resuene con quienes somos. Para eso, lo primero que hace falta es darnos cuenta, ver con honestidad brutal qué parte de nuestra vida fue elegida conscientemente y qué parte fue adoptada por costumbre, por presión, por miedo. ¿Elegiste realmente tu carrera, tu estilo de vida, tu forma de pensar? ¿O solo estás repitiendo un patrón que alguien más puso en ti? Este despertar no siempre es cómodo, porque nos enfrenta con la posibilidad de que muchas cosas que creemos sólidas, estables o verdaderas, en realidad no lo son. Que hay vínculos que mantenemos por inercia, metas que perseguimos sin pasión, caminos que recorremos con los pies, pero no con el alma. Pero también es liberador, porque nos da la llave para salir de ahí. Jacobo enseñaba que al modificar nuestro estado de conciencia, podemos acceder a una versión más pura de la realidad, una que no está filtrada por el miedo ni por la costumbre, y eso no requiere grandes rituales. A veces basta con sentarse en silencio y hacerse la pregunta correcta: ¿esto que estoy viviendo viene de mí o de afuera? ¿Esto que estoy sintiendo es real o es una reacción automática a una historia antigua? Al hacernos esas preguntas, algo empieza a moverse dentro. Una voz se activa. Es la voz de nuestra conciencia profunda, la parte de nosotros que no está condicionada, que no está dormida, que no fue programada. Esa voz no grita, susurra, pero cuando la escuchamos, todo cambia. Porque desde ese lugar podemos empezar a tomar decisiones nuevas, a soltar roles que ya no nos representan, a cerrar ciclos que venían repitiéndose, a decir que no a lo que ya no vibra con nosotros y a decir que sí a lo que de verdad nos enciende. Ese es el inicio de una realidad auténtica, una que nace desde dentro, no desde las expectativas de afuera. Jacobo hablaba también de la importancia del acto creativo, no solo en el arte, sino en la vida. Crear es el gesto más puro de libertad. Cuando pintas, escribes, cocinas, bailas, cuando tomas decisiones con el corazón, estás saliendo del molde, estás dejando de vivir una realidad prestada y estás creando una tuya, aunque sea pequeña, aunque no sea perfecta, es tuya, y eso se siente, se nota en tu energía, en tu mirada, en tu voz. La látice responde a esa autenticidad. Cuando empiezas a ser quien eres de verdad, el campo se alinea contigo. Aparecen las personas adecuadas, las oportunidades justas, las ideas que necesitabas. Porque ya no estás vibrando en una frecuencia impuesta, sino en la tuya, y eso tiene una fuerza magnética. No significa que todo se vuelva fácil, pero sí se vuelve más real, más coherente, más vivo, y esa sensación, la de vivir desde un lugar profundo y propio, no tiene precio. Es el inicio de una vida despierta. Entonces, si sientes que algo en tu vida no encaja, que hay una voz interna que te dice, esto no es lo que quiero, escúchala. No estás loco, no estás solo. Estás empezando a salir del molde. Estás recordando que la realidad no es algo fijo, sino algo que se crea, y que tú tienes el derecho y la capacidad de crear la tuya. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo todos estamos conectados por una red invisible, no solo en el pensamiento, como vimos con el potencial transferido, sino también en la energía, en la emoción, en la intención. Vamos a explorar ese campo común, ese tejido sutil que nos une, incluso cuando no lo notamos. 8. La red oculta que nos conecta a todos. Hay momentos en que no hace falta decir nada. Una mirada basta. Un gesto mínimo transmite más que 1000 palabras. Puedes entrar en un lugar y sentir que hay tensión, aunque nadie haya hablado, o abrazar a alguien que amas y sentir que ese instante lo dice todo. Son cosas que no se explican, pero que se sienten. Y ahí, justo ahí, está la pista de algo más grande, de algo que va más allá del lenguaje, más allá del cuerpo, más allá de lo visible. Esa es la red oculta que nos conecta a todos. Jacobo Greenberg no solo creía en esa red, la estudió, la nombró y la defendió con argumentos científicos y espirituales. Para él, esa red no era una metáfora poética, era una estructura real, aunque invisible,
que unía cada conciencia individual con las demás, un campo de conexión que no conoce distancias, que no se interrumpe por el tiempo, que está activo siempre. Lo llamó hipercampo. Imagina un océano inmenso de conciencia, donde cada uno de nosotros es como una gota. No hay separación real. Lo que piensas, lo que sientes, lo que sueñas, todo eso genera una vibración que se extiende y toca otras conciencias. Así como una onda se expande en el agua cuando tiras una piedra, tus emociones también viajan, también se propagan. A veces lo notas, a veces no, pero siempre están ahí. Tal vez por eso, cuando estás muy conectado con alguien, puedes sentirlo aunque esté lejos. O sabes que va a llamarte antes de que suene el teléfono. O piensas en una persona y de pronto aparece. No es coincidencia, es conexión. Una conexión que va más allá de lo físico, más allá de lo racional. La ciencia tradicional aún no tiene todas las herramientas para explicar esto, pero Jacobo se atrevió a explorar más allá, a unir lo que aprendía en el laboratorio con lo que vivía en la experiencia directa. No tenía miedo de mezclar lo científico con lo espiritual, porque entendía que ambas cosas, bien usadas, pueden acercarnos a la verdad. Él decía que cada pensamiento que tienes no solo te afecta a ti, afecta al campo, afecta a los demás. Por eso insistía tanto en la responsabilidad de la conciencia, porque en esta red lo que haces importa. Lo que piensas, lo que sientes, lo que creas, todo deja una huella. Y no se trata de vivir con miedo a pensar mal, se trata de despertar a la idea de que no estamos solos, que estamos hechos para influirnos unos a otros, que nuestras emociones son contagiosas, que el amor se transmite, que el miedo también, que lo que sostienes en tu interior puede alimentar o drenar a quienes te rodean. Esto tiene implicaciones profundas, porque si estamos conectados por esa red, entonces el cambio que haces en ti también es un cambio para los demás. Cuando tú sanas, una parte del mundo también se sana. Cuando tú perdonas, cuando eliges el amor en vez del odio, cuando decides actuar desde la conciencia y no desde el ego, eso se transmite. Aunque nadie te vea, aunque nadie te lo aplauda, la red lo recibe y responde. Imagina que cada persona es una vela. Cuando tú enciendes la tuya, no solo ves mejor, también ayudas a que otros enciendan las suyas. No necesitas hacer discursos ni convencer a nadie. Solo ser, solo vivir desde esa luz. Esa es la fuerza de esta red que nos sostiene, que nos refleja, que nos guía cuando estamos perdidos. A veces, cuando alguien muy conectado contigo se va de este mundo, puedes seguir sintiéndolo, como si su presencia aún estuviera cerca, como si su energía no se hubiera apagado. Y tal vez sea así, porque en esta red, lo esencial no se pierde, se transforma, se redistribuye. El amor que das no muere, se queda vibrando, tocando, multiplicándose en otros. Jacobo decía que entender esta red no es un acto intelectual, es un despertar del corazón, es dejar de verse como individuo separado y empezar a sentirse parte de algo más grande. No para perderte, sino para reconocerte, porque solo cuando te sabes parte del todo, puedes comenzar a vivir desde la verdadera unidad. Y eso cambia tu forma de estar en el mundo. Ya no vives desde la competencia, sino desde la colaboración. Ya no buscas tener razón, sino comprender. Ya no usas tu energía para imponerte, sino para construir. Ya no ves a los demás como enemigos, sino como espejos, como aliados en un camino compartido. La red está ahí todo el tiempo, nos conecta en lo invisible, nos habla en silencios, nos recuerda que estamos hechos de lo mismo, que somos conciencia expresándose en formas distintas, y cuando empezamos a vivir desde esa comprensión, todo se vuelve más claro, más suave, más real. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo Jacobo nos dejó no solo teorías, sino una invitación directa a cambiar nuestra forma de vivir, y lo hizo justo antes de desaparecer misteriosamente. Vamos a revisar qué fue lo que nos dejó dicho, qué pistas dejó abiertas y por qué su mensaje sigue más vivo que nunca. 9. ¿Por qué Jacobo desapareció? Lo que nos dejó antes de irse. La historia de Jacobo Greenberg no termina con sus libros, ni con sus experimentos, ni con sus descubrimientos.
Termina, o mejor dicho, se interrumpe con un misterio. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo desapareció sin dejar rastro. No hubo señales de lucha, ni testigos, ni explicaciones claras. Simplemente dejó de estar, como si se hubiera disuelto del plano físico. Desde entonces, muchas teorías han intentado llenar ese vacío. Que fue secuestrado por agencias secretas, que fue silenciado por saber demasiado, que cruzó a otra dimensión, que alcanzó un nivel de conciencia tan alto que ya no necesitaba este cuerpo, este mundo, esta realidad, pero la verdad es que no lo sabemos, y quizá nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que antes de desaparecer, Jacobo dejó una huella inmensa, no solo en el papel, sino en la conciencia de quienes se han acercado a su obra. Escribió más de 50 libros, combinó ciencia y espiritualidad con una claridad que aún hoy sorprende. Viajó, investigó, se arriesgó. Habló con chamanes, con neurocientíficos, con psicólogos, con niños, con todos aquellos que estuvieran dispuestos a explorar los límites de lo posible. Su vida fue una búsqueda constante. No quería fama, ni dinero, ni reconocimiento. Quería entender y quería compartir. Uno de sus mensajes más potentes fue este: somos creadores de realidad. No espectadores, no víctimas, no pasajeros de un tren que va sin control. Somos quienes eligen las vías, quienes deciden el rumbo, quienes pueden transformar el paisaje. Y eso no es una idea romántica, es una verdad que se demuestra en la práctica. Cuando cambias tu percepción, cambia lo que experimentas. Cuando alineas tu conciencia con el campo responde. Cuando limpias tu mente de ruido, empieza a aparecer la música. Jacobo enseñaba que la conciencia es el origen de todo, que antes de la materia está la percepción, que antes del cuerpo está la intención, y que si aprendemos a observarnos, a escuchar lo que hay dentro, a sintonizarnos con lo profundo, entonces la realidad misma empieza a cambiar, no porque seamos dioses, sino porque somos parte de una red viva, inteligente, sensible, una red que responde a lo que somos, no a lo que fingimos ser. Tal vez esa fue la verdadera razón de su desaparición. Tal vez no fue un accidente, ni un crimen, ni una conspiración. Tal vez fue el paso natural de alguien que comprendió tanto, que ya no necesitaba quedarse, como un músico que, después de tocar su mejor obra, deja el escenario en silencio, no para esconderse, sino porque su mensaje ya estaba completo, y ese mensaje sigue vivo, en cada persona que se atreve a mirar hacia adentro, en cada lector que descubre que su mente es mucho más que un conjunto de pensamientos, en cada buscador que siente que hay algo más allá de lo visible. Jacobo está en sus libros, sí, pero también está en ese instante en que logras entrar en silencio, en esa intuición que te guía cuando todo parece confuso, en esa certeza interior que te dice que tú puedes cambiar tu mundo desde adentro. Lo que él nos dejó no fue una teoría más, fue un mapa, un camino, una invitación a vivir con más conciencia, a usar la mente como un puente, no como una jaula, a dejar de repetir lo viejo y empezar a crear lo nuevo, a recordar que la realidad no es algo que te pasa, es algo que tú estás construyendo. Y ahora que conoces parte de su legado, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Porque cada palabra que has leído hasta aquí no sirve de nada si no se convierte en acción. No hace falta hacer grandes cambios, basta con pequeños gestos, respirar con más presencia, observar tus pensamientos sin juzgarte, escuchar tu cuerpo, cuidar tu energía, honrar tus intuiciones, elegir desde el amor, no desde el miedo. Jacobo no está físicamente, pero su obra sigue tocando vidas, sigue sembrando preguntas, sigue despertando conciencias. Y si alguna vez te preguntas por qué desapareció, tal vez la respuesta más profunda no esté en los hechos, sino en lo simbólico. Tal vez su ausencia es una forma de recordarnos que lo esencial no se ve, que lo importante no está en la forma, sino en el fondo, que lo verdadero no necesita estar presente para actuar. En el próximo capítulo, vamos a pasar de la reflexión a la práctica. Te voy a compartir un ejercicio simple, de solo 3 minutos al día, que puede ayudarte a conectar con la Lattice, a elevar tu sinergia y a empezar a crear una realidad más coherente,
más alineada, más tuya, porque todo lo que has aprendido hasta aquí solo tiene sentido si lo llevas a tu vida. Y para eso, vamos a empezar por lo más sencillo. 10. Un ejercicio de 3 minutos que cambia todo. A veces creemos que para cambiar nuestra vida necesitamos hacer cosas grandes, drásticas, complicadas. Pero la verdad es que los cambios más profundos empiezan en lo más simple, en un momento de silencio, en una respiración consciente, en una decisión que tomamos desde el corazón. Jacobo Greenberg lo decía con claridad: la transformación no ocurre afuera, ocurre adentro. Y una vez que cambia tu percepción, lo demás empieza a ordenarse solo. Por eso, en este capítulo no te voy a dar una teoría más. Te voy a invitar a practicar, a tomar solo 3 minutos de tu día para conectar con esa parte de ti que ya sabe, que ya está despierta, que solo necesita un poco de atención para activarse. No necesitas un lugar especial, ni un horario fijo, ni una preparación previa. Solo necesitas detenerte y estar dispuesto a mirar hacia adentro. Este ejercicio tiene 4 pasos, y cada uno de ellos está diseñado para afinar tu conexión con la latis, para elevar tu sintergia, y para recordarte que tú eres el creador de tu experiencia. Lo puedes hacer al despertar, antes de dormir, o en cualquier momento en que sientas que necesitas volver a ti. Primer paso: siéntate en silencio. No importa dónde. Cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Siente cómo entra el aire por tu nariz, cómo llena tus pulmones, cómo sale suavemente. Haz esto durante 1 minuto. Deja que todo lo demás se detenga. Solo tú, tu cuerpo, tu respiración, como si el mundo se apagara por un momento y solo quedaras tú presente, respirando. Segundo paso: visualiza una realidad que deseas vivir. Puede ser algo grande o algo simple, un proyecto, una relación, un estado emocional. Pero no lo pienses como un deseo lejano. Imagínalo como si ya estuviera ocurriendo. Ve los detalles, siente las emociones, escucha los sonidos, los colores, las sensaciones. Deja que tu mente lo viva como si fuera real, como si ya estuvieras ahí. Haz esto durante 1 minuto. Permítete entrar en esa escena con todo tu ser, como un actor que se mete en su papel. Tercer paso: agradece. Durante el último minuto, siente gratitud profunda por esa realidad ya manifestada, no como si fuera algo que deseas, sino como algo que ya recibiste. Agradece como si estuvieras viviendo ese momento ahora, como si lo hubieras alcanzado. La gratitud tiene un poder magnético. Le dice a tu mente y al campo que eso que visualizaste ya forma parte de ti, y esa coherencia interna es lo que abre las puertas del campo informacional. Cuarto paso: suelta. Cuando termines, abre los ojos con suavidad y vuelve a tu día. Pero hazlo sin ansiedad, sin necesidad de forzar nada, solo con la certeza interna de que has sembrado algo. Y que esa semilla, si la sigues regando con atención y presencia, va a florecer. Este ejercicio puede parecer simple, y lo es, pero no lo subestimes. Lo simple, cuando se hace con intención y repetición, transforma. No porque tenga poder mágico, sino porque te pone en contacto con tu poder real, el de observar tu mente, dirigir tu energía, elegir tu enfoque. Cada vez que lo haces, estás afinando tu sintonía con la Latich, estás elevando tu sintergia, estás reprogramando tu percepción. Y eso, con el tiempo, cambia tu realidad. Hazlo durante 1 semana, solo 3 minutos al día, y observa. No esperes milagros externos. Observa lo que pasa dentro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo respondes? ¿Qué ideas nuevas aparecen? ¿Qué conversaciones se abren? A veces los cambios son sutiles, pero profundos. Y si lo mantienes, empezarás a notar que tu mente ya no reacciona igual, que hay más espacio, más claridad, más elección. Jacobo no prometía soluciones fáciles, prometía caminos reales, caminos que cada uno debe recorrer por sí mismo, pero también nos dejó herramientas, y esta es una de ellas, porque al final del día, todo lo que has aprendido aquí solo sirve si se convierte en experiencia, si pasa del pensamiento a la práctica, del libro a la vida, de la palabra al acto.
Y si tú haces ese pequeño acto cada día, estarás diciéndole al universo: estoy listo, estoy despierto, estoy creando. En el último capítulo vamos a cerrar este viaje con una reflexión final, con un recordatorio de lo esencial, porque aunque hayas leído todo esto, lo más importante sigue siendo lo que haces con ello, y eso nadie más lo puede hacer por ti. 11. Recuerda quién eres y crea lo que viniste a vivir. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez empezaste este viaje con curiosidad, tal vez con escepticismo, tal vez buscando respuestas, pero ahora sabes que no hay una única respuesta. Hay caminos, hay posibilidades, hay una fuerza silenciosa dentro de ti que ya lo sabía todo. Solo necesitaba que te detuvieras a escucharla, porque no se trata de entender con la mente, sino de recordar con el alma. Jacobo Greenberg dedicó su vida a una búsqueda que no todos se atreven a hacer. Se atrevió a cruzar los límites de la ciencia sin dejar de respetarla. Se adentró en el misterio sin perder el rigor. Estudió con neurólogos, con chamanes, con místicos, con psicólogos, pero sobre todo, estudió con la vida misma. Y lo que descubrió no fue una verdad absoluta, sino una apertura, una forma nueva de mirar. Nos enseñó que la realidad no es algo fijo, que la conciencia es creativa, que el universo responde a lo que somos. Nos mostró que la mente no es solo una herramienta para pensar, sino una antena para percibir, para sintonizar, para transformar. Nos recordó que estamos hechos de la misma red, que nuestras mentes están entrelazadas, que cada uno de nosotros tiene el poder de tocar la vida desde lo más profundo, y ahora ese conocimiento está en tus manos, no para que lo repitas, ni para que lo adores, sino para que lo vivas, porque la conciencia no se transmite con palabras, se contagia con presencia, con coherencia, con actos. Lo que haces con lo que sabes es lo que define tu camino. Así que no olvides esto: tu mente crea tu realidad. No es un eslogan, es un llamado. No esperes a que el mundo cambie, cambia tú. No esperes que alguien más te diga quién eres, descúbrelo tú. No repitas una vida prestada, crea la tuya, con tus ritmos, con tus colores, con tus decisiones. Recuerda siempre, la realidad no responde a lo que quieres, responde a lo que eres, y ahora sabes cómo serlo. Gracias por caminar este tramo. Ojalá que lo que sembramos aquí siga creciendo dentro de ti, que lo compartas, que lo expandas, que lo conviertas en acción, y que cada día, al abrir los ojos, recuerdes que estás aquí para algo más que sobrevivir. Si este contenido te hizo pensar diferente, si algo en ti se movió mientras escuchabas, suscríbete al canal y deja un comentario contándome qué parte te tocó más. Comparte este video con alguien que necesita recordar quién es, y si quieres que sigamos explorando estos temas, escríbelo aquí abajo. Tu voz, tu energía, tu presencia hacen parte de esta red. Nos vemos en el próximo despertar.